Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a dar comienzo a nuestra clase de vocabulario filosófico. En esta primera hora vamos a avanzar con análisis gramatical. ¿Sí? Les mandé de deber que realicen los ejercicios del 1 al 4. Vamos a revisar las dificultades, las dudas que tuvieron. Vamos por orden, hoja por hoja. A ver, recuérdenme para qué día estaba, para qué fecha estaba el acabar las hojas de ejercicios de la 2 a la 4. Para ayer. Perfecto, gracias. Entonces, espero que todos hayan cumplido el plazo. Les he ampliado el periodo de gracia y disminuiré el porcentaje, que no sea tan, por ejemplo, en vez de 75%, solo que sea el 80%, y en vez de que pierdan el segundo día o tercer día el 50%, solo el 60%, y en total les pongo, creo que son 6 días en lugar de 4, si no estoy mal. Bien, para que puedan ustedes completar debido a varios factores. Ok, veamos página 1. Estoy con esta hojita de ejercicios. Tiene 30, ¿sí? A ver, ¿alguna dificultad? ¿No? A ver. Veamos. Revisemos la número 4. ¿Sí? Él dice, Jacinto pidió a su esposa las llaves. Bien, y está subrayada la expresión a su esposa. Bien. A ver. Tania, ¿está ahí Tania? No. A ver, Estefanía. Sí, profe. Por favor, ¿cuál es el verbo? Pidió. Ya, gracias. A ver, Elian, ¿está ahí? No. Profe, Tania le está escribiendo al chat. Ya, no estaba viendo, gracias. A ver, Tania. A ver, Tania, ya. A ver, Tania, diga, ¿qué tipo de verbo es este? Ah, no me escucha bien. A ver, Juan. Juan. Sí, profe. ¿Qué tipo de verbo es? ¿Pidió? Transitivo. ¿Correcto? Ya. Bien, ahora Alex. Sí, profe. Haga la pregunta para encontrar el sujeto. La pregunta para encontrar al sujeto es ¿quién o qué? Ya, pero ¿qué más? Falta el verbo, pues. ¿Quién pidió? Ya, gracias. Bien. A ver. Paula. Sí, profe. La respuesta es... Jacinto, sujeto. Gracias. Bien, ahora
Veamos, Brigitte, Sí, profe. haga la pregunta para encontrar el objeto directo. ¿A quién pidió Jacinto las llaves? No, ¿Qué pidió Jacinto a su esposa? pero no está respetando el orden que yo les he indicado ya cuántas veces. Ponga en el orden el pronombre interrogativo después del verbo. Eh, ¿Pidió qué? Eso, solo eso, nada más. Gracias. A ver, Yomaira. Profe ya está con problemas del internet. Ah, ya. A ver, Sebastián está ahí. No. Kevin, Presente. ¿cuál es la respuesta? Las llaves. ¿Correcto? Ya. Bien, entonces. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Milena. Leslie. Sí, profe. Leslie. A ver, Sí, profe. Leslie, ¿qué función tiene a su esposa? Objeto indirecto. ¿Por qué? Porque no... Porque es a quien está pidiendo, o sea, es el receptor. No, pues no. El receptor es Jacinto. Jacinto pide y él va a recibir. El receptor no es a su esposa. A ver. Puede ser, profe, con la preposición a. Ya, ese es un indicio, ya. Eso está bien. A ver. Pero hay otra razón. ¿Alguien me puede, ya, gracias Leslie. ¿Alguien me puede decir por qué a su esposa es objeto indirecto? Profe, a lo mejor por lo que designa un destinatario o participantes de una acción. O sea, ahí dice a su esposa. Le pidió a su esposa. Ya. Un A ver, receptor. ¿Por qué a es un ver, hay otra, gracias Tatiana, pero hay una otra razón. Está relacionado con el destino, pero no es propiamente destino. ¿No sería Marcelo quien se beneficia del estado del verbo? A ver, Acá puede ser. A ver, ya, gracias Luis, pero no. La idea contraria a destino, ¿cuál es? Destino es, si es que estuviéramos hablando de movimiento o en el espacio, es el lugar hacia donde vamos. Lo contrario de destino, ¿qué es? Receptor. No. Es el punto de partida u origen, o procedencia. Lo contrario de destino es procedencia. ¿A quién pide? A su esposa. Es ella la que va a dar. De dónde salen las llaves es desde su esposa. Entonces, eso es la idea de objeto, una de las ideas de objeto indirecto. ¿Sí? Entonces, recordemos qué funciones o cuáles son los aspectos que está expresando el objeto indirecto. A ver, verán, era receptor o destinatario el que experimenta un sentimiento y finalmente el beneficiario o sus opuestos, ¿sí? También el perjudicado. Bien. Entonces, ¿alguna pregunta en este análisis?
¿Ya? ¿No? Bueno, pasemos a la página 2. ¿Alguna dificultad? ¿No? A ver, vamos de la número 24. ¿Sí? A ver. A ver, dice, pobre Marcel, si supiera cuánto se le quiere en el Perú. ¿Ya? Y la expresión que está subrayada es le, el pronombre le. A ver. Bien. Fíjense, pobre Marcel. Aquí está coma. Si supiera cuánto se le quiere. Aquí tenemos nosotros dos verbos. El primero está introducido por la conjunción si, ¿ya? Este es un condicional y todo esto es otra oración. Bien, tenemos dos verbos, ¿sí? A ver, Nancy. Sí, profe. A ver, por favor, ¿puede decirme qué tipo de verbo es saber? Verbo transitivo. Correcto, gracias. Y, a ver, Sebastián. No, no está. Byron. Byron. Marcelo, sí está Sebastián. A ver, pero no contesta. A ver, Sebastián. Sí, profe. A ver un ratito, es que... Ya. Sebastián, ¿qué tipo de verbo es querer? Verbo transitivo. ¿Correcto? Bien. Ahora, por favor, veamos este pronombre le, ¿sí? Un pronombre es algo que está en lugar de otra cosa, ¿sí? Está reemplazando a algo. Bueno, en este caso es, bueno, no me adelanto. ¿A qué se está refiriendo el pronombre le? A ver, ¿está ahí Leonardo? No. Sí, profe, sí estoy aquí. Ah, Leonardo, perdón, llegó atrasado. A ver, ¿a qué se refiere el pronombre le? ¿Podría hacerse referencia como a un adverbio, si le dices así más o menos? No. No. Verá, la oración dice, pobre Marcel. Es decir, Marcel está en una situación, digamos, inconveniente, desfavorable. Dice, si supiera cuánto se le quiere. ¿Ya? ¿A qué está refiriéndose le, este pronombre?
¿No? No, profe, disculpe. Ya, ya. El... Eric, no, tampoco. A ver. A ver. Cristel. Cristel. Sí, profe. Conteste la pregunta. ¿Cuál es el referente de este pronombre? No hay respuesta. A ver, ¿quién me responde? Profe, es un pronombre dativo y por ende, o sea, es un objeto directo de ley. A ver, usted dice, ¿es un pronombre de dativo? Sí. No, la respuesta es no es dativo. A ver, pero usted dice, y ahí dice, y después dice, por lo tanto es objeto directo. No, todavía no. Indirecto. Ya, a ver, pero la respuesta está mal. Usted me da dos respuestas y ambas están mal, pero solo le hice una pregunta y no ha contestado a mi pregunta. ¿A qué se refiere este pronombre? ¿A una acción? No. O sea, No. Usted me dio el caso y la función. Yo le pregunté otra cosa. ¿A qué se refiere el pronombre? Tal vez no es a Marcel. ¿A qué? Claro, a Marcel. Pensaba que era algo fácil. ¿Sí? A Marcel. ¿Y Marcel qué es? ¿Hombre o mujer? Eso lo sabemos Hombre, por esto. profe. ¿Ah? Hombre. Es un hombre, es un varón. Es un varón. ¿Ya? Ahora, hagamos la pregunta. Hagamos la pregunta por encontrar al sujeto. A ver, verán, acabé una ronda de preguntas. Vamos, todos tienen la oportunidad de participar nuevamente. Quiero que me hagan la pregunta para encontrar el sujeto de este verbo. Quiere. A ver, ¿está ahí Estefanía? Sí, profe. Haga la pregunta. Fuera. ¿Quién supiera? No, estoy con el verbo quiere. ¿Quién quiere? Ya, gracias. Y la respuesta es... ¿Alison? Profe, sería, no sé si tal vez sería porque la oración es se le quiere en Perú, entonces sería Perú. No. A ver. Bueno, podría ser, más bien, yo diría los peruanos. Los peruanos. Ah, ya, Pero, Perú. ya, gracias. A ver, Alison, pero no está mal lo que usted dice. El sujeto está en el pizarrón. Ah, bueno, yo no puse aquí en el Perú. Eso es complemento circunstancial del lugar. Perú no puede ser el sujeto. O sea, estrictamente no tenemos Perú, sino en el Perú. Eso es indicación de lugar, complemento circunstancial. La pregunta que yo les hice es, bueno, ¿quién quiere? O si quieren, ¿quién le quiere? Respuesta. Los peruanos. No, pero es que esa palabra no está ahí. El sujeto está escrito en el pizarrón. Marcel. No, pues. A ver, no, verán. Que no, Marcel no es, no. Quiero. Estamos hablando sobre él, ¿sí?
este nombre está aquí suelto, está separado de esta oración compuesta por medio de una coma. Simplemente estamos mencionando que Marcel está en una situación pobre, una situación calamitosa, ¿sí? Pero pregunté cuál es el sujeto de este verbo quiere. ¿Quién quiere o quién le quiere? ¿Sí? La respuesta es, a ver, Tatiana. ¿En el Perú, Marcelo? No, pues ¿O no. el Perú? No, pero es que lo que pasa es que tenemos la expresión, verán. En el Perú, eso es complemento circunstancial. ¿Sí? No es el sujeto. La respuesta es... C, tal vez. ¡Claro! ¿Quién habló? Yo, Sebastián. Ya, gracias. Bien. El pronombre se es un pronombre impersonal. Obviamente está hablando a la gente del Perú, ¿sí? Este es el sujeto de quiere, ¿sí? Sujeto del verbo 2. Aquí tenemos verbo 1, verbo 2. El sujeto se está relacionado con el verbo querer, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? Este se es como el tercera persona del singular. Se está refiriendo a la gente del Perú, ¿sí? Bien, es como cuando a veces decimos, se dicen cosas. Se hacen barbaridades. A veces se puede entender ese se, pero no es la única interpretación, como alguien o la gente, ¿sí? Cuando no quiero especificar a alguien determinado. Bien, a ver, ahora lleguemos acá. Esta era la pregunta. Tenemos el sujeto, tenemos verbo transitivo. Ahora, ¿cuál es la? Ahora hagamos, si es que es verbo transitivo, debe tener un objeto directo. ¿Cuál es la pregunta para descubrir el objeto directo? Denise. Sí, profe. Sería, ¿quiere quién? No precisamente. Si es que, usted dijo quiere quién, ¿verdad? ¿O escuché mal? Sí, profe. Ya, verá, ¿quién es el pronombre que se refiere a una persona? Y estoy preguntándole que usted formule la pregunta para descubrir el objeto directo. Si es que el objeto directo es una persona, entonces tiene que ir con la preposición a. ¿Quiere a quién? Eso es, correcto. Gracias, Denise. Bien, y la respuesta es, a ver, Tania está aquí. ¿Ya llegó? Tania. Y le mando un mensaje, profe. A ver, es que... Está con el internet malo, dice Marcelo. Ya, ok. Gracias. Milena también, profe, me escribió que está con problemas de conexión. Ya. Ya, un ratito.
Un ratito, por favor. A ver, entonces avancemos. Lo que pasa es que Denise ya indicó la pregunta correcta para descubrir el objeto directo. ¿Sí? ¿Se quiere a quién? Esa es la pregunta. ¿Se quiere a quién? Y la respuesta es... A ver... María. A Marcel. Ya, pero hay otra palabra. Verá que aquí Marcel no dice a Marcel. ¿Qué palabra? Le. Ya. A ver, no, o sea, aquí no tenemos Marcel, sino aquí no dice a Marcel. Simplemente dice, pobre Marcel. Esto es una especie de como de una expresión de solidaridad. Qué pena, ¿sí? Pobrecito. Pero no estamos nosotros hablando con Marcel. Estamos hablando sobre Marcel, pero Marcel no está entre las personas que están oyendo esto de acá. ¿Sí? No nos estamos dirigiendo a Marcel. ¿Sí? Él no es el destinatario de esta oración. ¿Sí? No es que esto sea un vocativo. Si no estuviera aquí pobre, no, pero no.
Bueno, si no estuviera aquí pobre, podría ser que estamos hablando con Marcel, pero esto le da otro sentido a Marcel, ¿sí? Bien, entonces, todavía no queda contestada mi pregunta. La pregunta es, ¿se quiere a quién? Estoy pidiendo el objeto directo y la respuesta es, a ver, Juan. Mary. Profe, no iría solo Marcel. No. No, es que no, no. A ver, de modo indirecto es Marcel, pero tenemos otra palabra que está en el pizarrón, que es la respuesta. Lee. Eso, correcto. Ya, entonces pongamos acá. Gracias, era Luis. Muy bien. Toda la vida, Marcelo. Ya. Muy bien, Luchito. Objeto directo es le. ¿Sí? Sabemos que le se refiere a Marcel, pero Marcel no es el objeto directo, sino el pronombre le. ¿Ya? Entonces, ahora, este modo de hablar es lo que se llama el leísmo. Seguramente en Loja o en Tulcán, en nuestro país, no emplearían este pronombre le. Sabemos que Marcel es un varón, ¿sí? Podría ser nombre de mujer también. Ustedes saben la escritura de los nombres es tan caprichosa, tan arbitraria que podría ser el nombre de una mujer. Pero por esto sabemos, si es que esta oración está bien construida, le jamás puede referirse a un objeto directo femenino. Porque ahí tendríamos que poner la. ¿Cuánto se la quiere? Esto es indicativo de que el objeto directo es masculino. ¿Cuál debería ser el pronombre recomendado por la Real Academia en estos casos de objeto directo masculino singular? ¿Quién me dice? Lo. Correcto, sí. A ver, ¿quién me dio la respuesta? Tatiana, Marcelo. Ya, gracias. Bien, pongamos ahí lo. Ya, no está mal. En realidad, en muchos lugares, incluso en España, se habla de ese modo. Pero lo apropiado debería ser lo. ¿Sí? Bien. Entonces, con eso terminamos el análisis de esta oración. ¿Sí? Bien. Simplemente queríamos saber qué función cumple el pronombre le. Y hemos descubierto que es objeto directo, que se refiere a Marcel. ¿Sí? Pobre Marcel, si supiera cuánto se lo quiere, ¿sí? Cuánto se quiere a Marcel. ¿Ya? Este le no es objeto indirecto. ¿Sí? Normalmente, aprovecho este ejemplo para recordarles que normalmente el pronombre o los pronombres de dativo para primera persona es me, para la segunda persona en singular es te y para la tercera de singular es le. Esos son los pronombres para objeto indirecto, pero acá estamos utilizando para objeto directo. No como una cosa rara, es bastante usado, bastante común, pero
si es que nosotros quisiéramos el ajustarnos a un purismo, a un casticismo, para hablar propiamente, entonces lo mejor sería cambiarle por el pronombre lo. ¿Sí? Bien. Hagamos alguna otra pregunta para antes de pasar a otro ejemplo. ¿No? Bien. Veamos los dos últimos ejemplos de esta página. Dice, aquel regalo les encantó y aquella bruja los encantó. ¿Sí? Para que veamos la diferencia. ¿Sí? Entonces son el números 28 y 29. ¿Sí? Estamos en la página 2. A ver, aquel regalo les encantó. Bien, tenemos subrayado el pronombre les. ¿Sí? Bien, vamos a ver el... Joana. Joana. Sí, profe. El verbo, por favor. ¿Les? El verbo. Encantó. Ya, gracias. Bien. A ver, Byron. Sí, profe. ¿Qué significa encantar en este ejemplo? Les encantó. ¿Qué significa el verbo encantar? Que les gustó. Correcto, gracias. Pero, ¿y qué diferencia hay con gustar? Encantar es gustar mucho, ¿sí? De acuerdo, es un intensivo, no es lo mismo, no está al mismo nivel. Una cosa es gustar, otra cosa es encantar, ¿no es cierto? Uno se entusiasma con eso, ¿de acuerdo? Ya. Sí. Ya, gracias. Ahora vamos. A ver, quiero preguntar qué tipo de verbo es. ¿Sí? A ver, Estefanía. Ah, no, no está aquí, no está aquí. El Nicole. Nicole. A ver, Alexandra. Verbo transitivo. No. Entonces, ¿qué será, pues? Verbo intransitivo. Alexandra. Intransitivo. Verbo, ya le ganaron, querida amiga. Intransitivo. Ahora, hagamos la pregunta para encontrar el sujeto. A ver. A Pamela. Haga la pregunta para encontrar el sujeto. ¿Encantó? Ya, correcto. Gracias. Bien, ahora Milena está ahí. John, a ver, Sebastián. Sí, profe. ¿El respuesta? ¿El regalo? Correcto. Aquel regalo. ¿Sí? El regalo encantó. ¿Sí? Ahora, bien, ahora, este les, ¿qué función está? ¿Es Santiago? Es un objeto indirecto. Sí, ¿por qué? Está bien, esa es la respuesta. A ver, ya, gracias, Santiago. Ahora, el siguiente estudiante me dice por qué.
¿Por qué? Respuesta, Paula. A ver, Cristel. A ver, Erika. Profe, podría ser porque le está designando y por eso es un objeto directo. No, pero todas las palabras designan. Esa no es la razón. No, deme algo más específico. Recuérdeme cuáles son las funciones que cumple el objeto indirecto. Recordé 4 en esta misma clase. Eso deberían tener bien claro. Porque representa un destinatario, Ya, pero aquí no es destinatario. receptor o beneficiario. No, ¿Eso es la procedencia, profe? tampoco. Experimentador, Marcelo. Eso. Ya. Gracias. El encantar, dijimos que es un gusto enorme. Un gusto es un sentimiento, o si quieren ustedes, una especie de sensación interna, de agrado, si quieren ustedes, de felicidad, contento. Y eso es algo que se experimenta, es algo psicológico, y ese es uno de los significados que expresa el objeto indirecto, el que experimenta un sentimiento. En este caso, el sentimiento de como alegría, Afección. contento. ¿Sí? Esa es la razón, pero no es por destinatario, beneficiario, ni... ¿Cuál era el otro? Ya no me acuerdo. Receptor. Procedencia. Receptor. Gracias, Luchito. Bien. Entonces, esa es la respuesta. Y hemos dado la razón, ¿sí? Pero basta con que ustedes pongan objeto indirecto y ya tienen la respuesta. Pero la razón de esa asignación es que es el experimentador. ¿Sí? Quien experimenta el gusto, ¿sí? No es el regalo, sino ellos o ellas. ¿Sí? Tercera persona del plural. No sabemos quiénes son, pero ya, esta es la palabra que está cumpliendo la función de objeto indirecto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. Hagamos un último ejercicio antes de suspender esta... A ver, pasemos a la página 3. ¿Alguna dificultad? A ver, voy a... revisen si tienen alguna duda. Voy a ver, voy a tomar una foto del pizarrón. A ver, un ratito, voy a poner en pausa. A ver, ¿tienen alguna duda en la página 3? ¿Algún ejercicio en el que no estén tan seguros? Profe, tal vez la 4 de la hoja número 2. A ver. Ya, dice, se queja de la comida. A ver, pero este ejercicio no debía ir. Estaba suprimido.
A ver, entonces, tal vez cambié yo el archivo. Usted tiene un archivo anterior. El ejercicio 4, en esa página usted tiene 30 ejercicios, ¿verdad? En la 2. No, Marcelo, yo tengo 28. ¿Solo 28? Pero qué raro, porque el ejercicio 4 es complementos de régimen. No, profe, de la hoja 2. Estoy... A ver, ¿cuál es? ¿Mediante discretas averiguaciones? Sí. ¿Ese ejercicio? A ver, no le escucho bien. Es el que dice, el que empieza diciendo mediante discretas averiguaciones. A ver, por favor, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, Marcelo. ¿Es ese ejercicio que me piden? Sí, esa dijo. Ya. A ver, mediante discretas averiguaciones dieron con su dirección. Ya. A ver, entonces es 2.4. Ya. A ver. A ver. Bien, entonces... A ver. ¿Ya? Verán. Lisbeth. Sí, profe. ¿Cuál es el verbo? Dieron. Ya, gracias. A ver, ok, gracias. Ahora, este verbo está funcionando con una preposición, ¿sí? Es dar con. Este verbo en este uso exige, está pidiendo, requiriendo necesariamente la preposición con. ¿Sí? Bien, ahora veamos qué... A ver, tenemos que descubrir cuál es la función de mediante discretas averiguaciones. Ahora, descubramos cuál es el sujeto Kevin. Presente. ¿Cuál es? Haga la pregunta para descubrir el sujeto del verbo. ¿Quiénes dijeron? ¿Quiénes dieron? Ya, gracias. Y, a ver, Leonardo. Leonardo, ¿de la respuesta? María. Tania. Tania está aquí. A ver, Erika. Su es el sujeto. Perdón, ¿quién? No, esto su. No. Verá que. Verá, la pregunta es: ¿quiénes dieron? Y la respuesta tiene que estar en plural. ¿Cuál es la respuesta? A ver, esto es lo que se llama sujeto tácito. No está dicho, pero por la terminación del verbo sabemos que es tercera persona del plural.
¿sí? Ellos dieron, o ellas dieron, ¿sí? Suponemos que esto está dentro de un contexto policial o de detectives, entonces son las personas que están realizando una investigación, ¿sí? Ellos dieron con su dirección, ¿sí? Aquí tenemos por la presencia de esta preposición, esto no es objeto directo, sino el complemento de régimen, ¿sí? Pero eso está excluido de nuestro curso, no vamos a ver. Ahora, vamos a ver, o sea, dar con significa encontrar, descubrir su dirección, ¿sí? Ahora, aquí dice, mediante discretas averiguaciones. ¿Qué pregunta hacemos para encontrar qué función cumple esta expresión? ¿Y alguien me puede decir? A ver, tal vez Pamela. Profe, no me escucha bien, no sé qué me preguntó. A ver, no se preocupe, usted ya respondió a una pregunta en esta. A ver, vamos a Leslie. Sí, profe. Haga la pregunta de tal manera que esta sea la respuesta. Mira, esta palabra es importante. No sé, profe, puede ser quién dieron. No, tendría que ser quiénes dieron. Esa es la pregunta para descubrir el sujeto, ¿sí? O sea, dieron con su dirección. La pregunta podría ser, ¿de qué modo? ¿De qué manera? ¿Empleando qué cosas? ¿Sí? ¿Gracias a qué? Y la respuesta es, mediante discretas averiguaciones. Se sirvieron de este medio para realizar esta acción, ¿sí? Esto, por lo tanto, es, ¿qué cosa? Un complemento circunstancial. Sí, de medio, ¿sí? A ver, ¿quién respondió? Yo, profe Erika. Allá, gracias. Entonces, complemento circunstancial, ¿sí? Bien. A ver, no tengo aquí la tablita en una columna de 4 funciones. La penúltima de ellas es el complemento circunstancial. Revisen ahí, está la lista de complementos circunstanciales. Hay uno que es medio o instrumento. Instrumento es una máquina, un aparato. Medio es algo más general, que igual es aquello por lo cual, gracias a lo cual se realiza la acción del verbo. Bueno, con esto vamos a parar aquí. Marcelo, ¿sí? Marcelo, Sí, este sería entonces verbo transitivo. El verbo, pero es el verbo dar con, ¿sí? Está funcionando como verbo transitivo. Si es que no estuviera aquí esta preposición, el dar con es o toparse con, es el encontrar, descubrir. En ese sentido está. Sí, pero está el verbo dar con. La presencia de esta preposición hace que su dirección no sea objeto directo, sino complemento de régimen preposicional, por la presencia de esta preposición, ¿sí? Entonces, no es simplemente el verbo dar, ¿sí? Es que esta preposición me indica qué tipo de complemento va a recibir el verbo, ¿sí? Este verbo se construye con esta preposición, no con otra. Entonces, esta es necesaria para el significado de este verbo en esta oración, ¿sí? Entonces, no es
no es simplemente un verbo transitivo cualquiera. ¿Sí? El dar es verbo transitivo, pero está dar con. Entonces, eso introduce una pequeña complicación, de modo que la función que cumple su dirección es complemento de régimen. ¿Sí? Pero no vamos a ver las lecciones que tenemos que cubrir este ciclo de latín, como son las primeras lecciones del latín elemental, no hay ningún ejemplo con esta construcción de complemento de régimen. ¿Sí? Bueno, chicos, hagamos unos 7 minutos de descanso. A las 3:20 estamos retomando la segunda parte. ¿Sí? Gracias.